Sé que nos estaban esperando, se ha convertido en una cita los viernes y los lunes a las 5 de la tarde. Esto es Fortalece tu Fe. Alguien me preguntó, ¿usted cree en la Biblia? ¿Usted se guía por lo que dice la Biblia? Yo le respondí, por supuesto, y no por una cuestión solo religiosa, no solamente porque yo soy cristiano y pastor, sino porque hay suficiente evidencia para creer que la Biblia es la palabra del Señor. Si alguien se deja guiar por el tarot, si alguien se deja guiar por un maestro psíquico o astrólogo, ¿yo por qué no me voy a dejar guiar por la palabra de Dios que tiene tanta evidencia y tanta exactitud científica? Y este es el segundo video sobre este tema, evidencias que comprueban que la Biblia es la palabra de Dios. Así que prepárese, porque este video no será tan largo como el anterior y pido disculpas por ello, pero será concreto, contundente. Quiero agradecer a algunos de ustedes que nos comentaron y dijeron, sí, queremos saber más del tema, por favor haga otro video. Aquí estamos, y saludo especialmente a aquellos que con fidelidad ven nuestros videos los lunes y los viernes a las 5 de la tarde. Bienvenidos, esto es Fortalece tu Fe. Por supuesto, la Biblia ha sido atacada generación tras generación, imperio tras imperio. Se han levantado filósofos, se han levantado científicos sabios o que se creen sabios, como dice la misma Biblia, en su propia opinión, y la han atacado una y otra vez. Uno de ellos fue el ateo francés llamado Voltaire, o de apellido Voltaire. Voltaire dijo, dentro de 100 años, una vez que yo muera, la Biblia no existirá, será un libro obsoleto. Me da risa, porque el que no existe es él. La Biblia hoy, como diría el dicho aquí en Colombia, la Biblia sigue vivita y coleando. Esto es lo más curioso, y es que en la casa de Voltaire en Francia está la imprenta de Biblias más grande del mundo, así como me oyen, la casa que fue de Voltaire, porque la Biblia definitivamente, como ella afirma, es la palabra de Dios. Pero tenemos suficiente evidencia. Preste atención y quiero que tenga papel y lápiz o vea el video varias veces para que usted anote y tenga argumentos cuando alguien le diga que no se puede dejar guiar por la Biblia, pero hay demasiada evidencia. Una de ellas es que la Biblia es el libro más vendido. Sí, señores, el libro más leído en todo el mundo, más vendido y más leído. Es el libro que más se ha traducido a diferentes idiomas en todo el mundo y la historia. Es la Biblia, por alguna razón. El primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, una vez que él la inventa, es la Biblia. De hecho, su intención y perdón si usted no está de acuerdo conmigo, pero los registros así lo comprueban, la intención de Gutenberg al inventar la imprenta no solo fue para distribuir algún material, sino específicamente para imprimir la Biblia. Y fue el primero que se imprimió. Es que la Biblia es la palabra de Dios y tiene suficiente evidencia. Y quiero rápidamente darle algunas de ellas que espero le ayuden. La primera evidencia que quiero tratar hoy, y no sé si voy a ir en orden, usted va tomando el orden, pero una de ellas es la creación, el orden de la creación. ¿Sabía usted que la Biblia dice con exactitud en Génesis el orden de la creación? ¿Qué se creó primero? ¿Qué fue después? Segundo, tercero, hasta que al sexto día aparece el hombre. Y este orden tiene una razón de ser. La Biblia dice que Dios lo primero que hizo fue la luz, pero no fue la luz que usted ve. Los científicos no han podido definir qué es la luz. Dan algunas explicaciones que no son concluyentes porque todavía no saben en sí qué es la luz, pero lo primero que Dios creó científicamente ya hablando fue el espectro electromagnético que rodea la Tierra. Así es, y ese espectro electromagnético, porque el Sol y la Luna aparecen días después, lo primero que Dios hizo fue eso, y está comprobado científicamente que sin ese espectro electromagnético que rodea la Tierra no podríamos comunicarnos. Una de las cosas más impresionantes y difíciles de explicar es la comunicación. Y ya se ha comprobado que fuera de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra, no hay comunicación. Se necesita un traje especial para poder lograr una comunicación fuera de la Tierra. Dios creó eso, pero no solamente ese orden. La Biblia enseña que primero fueron los árboles, las plantas, antes que el hombre. Moisés, cuando escribe Génesis, no tenía ni idea que las plantas producen el oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis, que es indispensable para nuestra supervivencia. Por supuesto, Dios sí lo sabía, y por eso el orden de la creación es de esta manera. Y la Biblia una vez más tiene la razón y se comprueba con evidencias. Otra prueba de que la Biblia es la palabra de Dios, otra evidencia es la composición genética o la genética. Definitivamente la Biblia fue el primer libro que ha hablado acerca de genética. Sí, el primero. Gregorio Mendel en 1860 fue el que descubrió las leyes de la herencia, pero la Biblia ya hablaba de la herencia genética o de la genética y la herencia en las semillas. Déjeme explicarle esto. La Biblia dice que
que cada árbol tiene un género, tiene un fruto, cada semilla, y que los frutos producen según su semilla o su género. La Biblia decía o dijo desde el principio que una manzana contiene componentes genéticos de manzana, transmite. Usted no siembra una semilla de manzana y crecen aguacates, porque dentro de la semilla hay una composición genética que se transmite para crear la misma fruta. Es decir, que hay información en la semilla, y hoy nosotros lo podemos por la ciencia comprobar, pero la Biblia lo había dicho en el libro de Génesis. No solo es eso, es que escuche esto: dentro de la composición genética de los animales, aunque hay diferentes grupos de especies, présteme atención, un caballo produce caballos, un gato produce gatos, y aunque están compuestos en el grupo de los felinos, en el grupo de los porcinos, etcétera, dentro de la información genética de cada grupo se transmite para que de un león nazca otro león. No nace de un león un burro, no nace, no. Y cuando se han intentado cruzar las especies, dicho sea de paso que la ciencia no tiene ninguna evidencia, no se ha podido hasta este punto hacer un cruce de especies. Cuando se ha intentado, se hace o nace una raza híbrida. Cuando se cruza un caballo con un burro, nace una mula, y la mula es una raza híbrida. Ya no se puede reproducir. Dios había dicho en su palabra, y por supuesto Él puso en su creación esa genética, pero no solamente es en los animales, es en el ser humano. Dios puso en nosotros información que hoy en día, por supuesto, puede ser comprobada por la ciencia, pero nosotros tenemos genética, información que se transmite del papá a la mamá, del abuelo al nieto, el color de los ojos, el cabello, el color de la piel, entre otras. ¿Sabía usted que la Biblia dice que Dios sacó a la mujer del hombre, del material del hombre, y no viceversa? ¿Y por qué razón? Hoy lo podemos ver. Si Dios hubiera sacado al hombre del material de la mujer, hubiésemos sido una raza híbrida. ¿Por qué razón? Porque el hombre tiene cromosomas XY, la mujer tiene cromosomas XX. Cuando Dios toma material genético del hombre para hacer la mujer, entonces nos podemos reproducir. Si hubiera sido lo contrario, no nos pudiésemos reproducir, hubiésemos sido una raza híbrida, y eso el Señor lo dijo desde el inicio en Génesis, y la palabra de Dios, una vez más, hoy la ciencia comprueba que tenía la razón. Otra evidencia para creer que la Biblia es la palabra de Dios es que nosotros fuimos creados, dice la Biblia, del polvo de la tierra, y algunos dicen que no, que venimos de un chimpancé, de un mico, de un mono, pero eso no tiene ninguna evidencia. Y alguien dijo, sí, pero compartimos el 99%, escuche esto, de compatibilidad. Eso no quiere decir nada. Cuando una empresa, una compañía de autos saca un modelo y luego saca otro modelo, normalmente los autos se parecen de un modelo a otro, no son el mismo auto, son otro modelo de auto con muchas características similares, y muchas veces el repuesto de un modelo le sirve a otro modelo. Esto no quiere decir que son el mismo modelo, esto quiere decir que los hizo el mismo fabricante. La compatibilidad con algunos animales, es decir, con el chimpancé o con el mico, no quiere decir que somos descendientes de ellos. Lo único que quiere decir es que el mismo que nos hizo a nosotros los hizo a ellos. Ahora ubique esto: la Biblia dice que somos formados del polvo de la tierra, y está comprobado que los 19 elementos químicos que componen el cuerpo, el ser humano, se encuentran en la tierra. Los 4 gases que están en la tierra también están en el cuerpo humano: hidrógeno, oxígeno, carbono, etcétera. Es decir, que la Biblia dice que el ser humano viene del polvo de la tierra o de la tierra, y la ciencia hoy lo puede comprobar. Una vez más, la Biblia tiene la razón. Otra evidencia de que la Biblia es real, que puedo confiar en ella y que es la palabra de Dios, es la redondez de la tierra. En 1620 Galileo Galilei descubre que la tierra era redonda. Déjeme explicarle o recordarle que tiempo atrás de Galileo Galilei pensar esto era una completa locura. Hubo personas que fueron quemadas en la hoguera, escuche esto, por creer que la tierra no era plana, porque era lo que normalmente se decía. Pero déjeme decirle que cuando Galileo Galilei en 1620 descubre y puede comprobar que la tierra era redonda, la gente empezó a cambiar su manera de pensar y lo aceptaron. Lo maravilloso es que 2300 años antes aproximadamente la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Ya Isaías en el capítulo 40 había dicho la redondez de la tierra, el círculo de la tierra, antes de que un científico la descubra, antes de que la ciencia pudiera comprobar lo que la Biblia ya había dicho. Ya la Biblia tenía razón. Esa es otra evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, y podemos dejarnos guiar
guiar por ella, confiar en ella, porque hay demasiada evidencia. Hay más evidencias y una de ellas es el peso del aire. Usted sabía que el aire pesa, pero no siempre se creyó y no siempre se supo que el aire pesaba. El italiano Torricelli en 1644 inventó el barómetro para pesar el aire, pero la Biblia muchos años antes había dicho que el aire pesaba. Eso no cabía en la cabeza de muchos, era algo impensable. Hoy en día vamos a la llantería, al montallantas, a ponerle aire a nuestro carro y nos dicen de cuántas libras los quiere. Claro, hoy se sabe, pero hace años no se sabía hasta que este italiano Torricelli inventa el barómetro. Pero la Biblia, miles de años antes, había dicho que el aire, que el viento tenía peso. La Biblia tenía razón. Hay demasiada evidencia para creer que la Biblia es la palabra de Dios, y me parece algo incoherente y falto de lógica cuando alguien que cree que sabe mucho dice que no cree en la Biblia, pero cree en los escritos de Darwin o de otro escritor, que lo único que dicen son yo creo, se supone, me parece, podría ser, pero no dan afirmaciones exactas, porque lo único que hay son hipótesis. Pero la Biblia, generación tras generación, ha sido comprobada y cada día la evidencia es mayor. Podemos confiar en la palabra de Dios. Y déjeme darle una evidencia más, aunque hay muchas y usted podría investigar un poco más, pero yo quiero darle una más, y es la paz del ser humano. Las enfermedades cada día son mayores y mayores, pero una de las peores enfermedades que existe en nuestra generación es el estrés, la ansiedad y la preocupación. De hecho, clínicamente está comprobado que muchas de las enfermedades, escuche, como la artritis, el reumatismo y otras enfermedades como la gastritis y demás, son producidas por el estrés, por la angustia, por la desesperación. Ya Salomón había dicho que entre la mente y el cuerpo había una relación impresionante. Ya Salomón había dicho, ya la palabra de Dios decía que si yo tengo paz, entonces voy a tener salud. Pero el Señor insiste repetidamente en que no nos preocupemos, en que no nos angustiemos, en que tengamos paz. Una cosa tengo que decirle: la paz verdadera solo viene de Dios, pero hoy la ciencia comprueba y los médicos envían a sus pacientes a casa diciéndole guarde reposo, no se estrese, no se preocupe. Pero la Biblia ya lo había dicho, claro, hoy lo podemos comprobar. Y lo que yo quiero transmitirles es que cuando usted lee la Biblia, cuando usted confía en las promesas de Dios, vendrá paz, y esa paz traerá tranquilidad, traerá salud, traerá un bienestar que Dios ha deseado y que quiere para usted y para mí. Hay muchas evidencias, pero quería con este segundo video reforzar su fe, ayudarle a fortalecer su fe, para que usted sepa que puede con confianza leer la Biblia, guiarse por ella, esperar y confiar que lo que ahí dice es verdad y que Dios va a traer cumplimiento a cada una de sus promesas. Gracias por llegar al final de nuestro video. Confíe en la palabra de Dios, ayude a otros a confiar en que la Biblia es la palabra de Dios.